El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los fundadores del país, del líder del ejército americano, del primer presidente, del hombre conocido como el padre de los Estados Unidos, y esa persona es George Washington. Aquí está la pregunta esencial: ¿por qué George Washington fue una figura tan importante? A los 6 años, George Washington fue regalado con una hacha. Después su papá miró que uno de sus árboles de cerezas había sido cortado. Va y le pregunta a George Washington si él fue el que destruyó este árbol. Y George Washington famosamente le dice, según los historiadores: papá, no te puedo mentir, yo corté este árbol de cerezas. Y su papá lo abrazó y le dijo: tu honestidad es más valiosa que 1000 árboles de cereza. Ahora, este tipo de historia representa, para empezar, estas historias alrededor de George Washington, de que era una persona muy honesta, de un líder ejemplar. Aunque no sabemos si esta historia es real o no, ese es parte del mito de George Washington, un hombre muy importante para la historia de Estados Unidos, un hombre mirado como un gran líder. Ahora, como cualquier otra persona, él no era una persona perfecta. Incluso a los 11 años, él ya tenía 11 esclavos. Incluso después en su vida iba a tener cientos de esclavos, y era muy famoso por tratar a sus esclavos bastante mal. Obviamente ese era un problema muy grande para el legado de George Washington, como algunos otros de los fundadores que también tenían esclavos. Pero aparte de eso y otras cosas que también hizo malas, él era, como les dije, una persona, una figura muy importante en los Estados Unidos, una persona que es vista como un héroe para nuestro país, y en muchas maneras lo fue. Al empezar de su vida, George Washington enfrentó muchos problemas. Incluso su papá se murió cuando él tenía 15 años y él tuvo que parar de estudiar y básicamente obtener un trabajo para poder sobrevivir. Incluso cuando él se casa, en mayor parte se casa con Martha por el dinero. ¿Okay? Martha era una persona muy rica, entonces cuando él se casa con ella, él se convierte en una persona muy rica. Vive una vida de lujo. ¿Okay? Se la pasa haciendo cosas como cazar zorros, le gusta ir mucho al teatro, le encanta el baile. Incluso muchas mujeres hacían líneas para poder bailar con George Washington. Y la chona se mueve, y la gente le grita: no hay mejor que la chona para la quebradita. George Washington se hizo el general del ejército de Estados Unidos, y su meta era mantener al ejército junto. Por 8 años él tuvo un ejército que no tenían suficientes suministros, donde muchos de sus soldados ni tenían zapatos ni suficiente ropa, muchos muriéndose de hambre. Tenían que enfrentar muchísima adversidad, no tenían suficientes pistolas, etc. Entonces él tuvo que mantener este grupo de personas unidas, y pudo convertir a estas personas en ganadores. Pudieron ganarle al ejército más poderoso en esta época, que era el ejército de los británicos. Esto lo convirtió en un héroe. Incluso muchos querían que él fuera el rey de los Estados Unidos. Después de la guerra hubo un grupo de personas que quisieron convertir a George Washington en el primer rey de Estados Unidos. Cuando el rey de Inglaterra escuchó que George Washington ya no iba a ser el líder del ejército y que no se iba a convertir en un rey, dijo que si era cierto, que si rechazar ser un rey era cierto, que él se iba a convertir en el mejor hombre del mundo. Él no podía creer que una persona rechazaría tanto poder, lujo y dinero. Ahora,
Después de la creación de la Constitución, él se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. Incluso cuando estaban creando esta posición de presidente, muchos de los fundadores del país construyeron esta posición basada en el hecho de que ellos miraban a George Washington como este presidente. Incluso cuando él fue elegido, él ganó todos los votos electorales. 2 veces, su primer término y también su segundo. Esa es la única vez en toda la historia de Estados Unidos de que haya sucedido esto. Ahora, cuando él tomó esta posición, él escribió en su diario que él, tomando esta posición, le iba a quitar toda su felicidad de la privacidad que había tenido. Entonces, cuando él gana esta posición de presidente, él dice, oh no, ahora tengo que básicamente ser una figura muy pública, obviamente, algo que a él no le gustaba mucho, pero él dice que él hizo esto porque él sabía que iba a poder ayudar a su país, que era algo muy importante para él. Ahora, cuando él toma el poder, en su primer discurso, como pueden mirar aquí, la gente se dio cuenta de que George Washington hablaba en un volumen muy bajo. La gente no lo podía escuchar a lo que estaba diciendo George Washington. Interesantemente, la razón por esto es que él tenía dentaduras. Aunque su pelo era real, interesantemente, sus dientes no. Él, cuando toma el poder como presidente, solamente tenía un diente en su boca. Los demás eran falsos. Incluso, interesantemente, su último diente se lo dio como regalo a su dentista. Y después de esto ya no tenía ninguno de sus propios dientes. Entonces, él hablaba con mucho cuidado porque él no quería que su dentadura se le cayera de la boca. Incluso sus dentaduras eran hechas de materiales como otros dientes humanos. En esta época era muy común de que muchas personas perdieran dientes, no tenían higiene tan buena como la de nosotros. Entonces muchos compraban dientes de esclavos. George Washington tenía dientes de humanos en su boca. Probablemente tenía dientes también de vacas, de caballos, posiblemente de pedazos de elefante. Tenían dientes metálicos. Entonces, interesantemente, esto es lo que George Washington tenía en su boca y por esa razón tenía que hablar con mucho cuidado. Cuando George Washington se convierte en presidente, no habían precedentes acerca de cómo iba a ser esta posición de presidente. Como fue el primero, él básicamente tuvo que inventar muchas de las reglas o de las maneras en que él iba a gobernar como presidente. Por ejemplo, él decidió hacer un gabinete que básicamente eran ayudantes que lo iban a ayudar a ejercer su poder en la rama ejecutiva. Él escogió personas muy inteligentes y con diferentes ideas. Famosamente, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era su secretario del Estado y Thomas Jefferson su secretario de finanzas, básicamente, de la economía. Y estas dos personas tenían ideas muy diferentes acerca de cómo debería de gobernar George Washington. Alexander Hamilton tenía una visión donde los bancos y la industria iban a ser muy importantes, mientras que Thomas Jefferson creía que los granjeros iban a ser el futuro del país, que el futuro del país debería de ser uno donde el gobierno es muy pequeño y no tan poderoso, y donde la gente tiene muchas libertades, donde tienen su propia granja y hacen sus propios materiales y no ocupan ayuda del gobierno. Uno de los primeros problemas durante la administración de George Washington fue la rebelión de whisky. Lo que sucedió es que el gobierno de Estados Unidos no tenía mucho dinero porque tenían muchas deudas por el hecho de que habían peleado una revolución en contra de Inglaterra. Entonces, obviamente eso costó mucho dinero. Entonces, lo que decidieron hacer es subieron los impuestos al whisky. Y esto hizo enojar muchísimo a los agricultores que protestaron violentamente. Interesantemente, George Washington mismo en su caballo llegó a esta protesta y básicamente les dijo: ¿se calman o los calmo? Yo llego aquí y yo voy a poner orden. Imagínense eso.
El presidente de los Estados Unidos, él mismo, en su caballo, con su ejército, llegando aquí y básicamente controlando la situación. Él demostró que este nuevo gobierno sí tenía fuerza. No como los artículos de confederación, no como Shays' Rebellion, donde el ejército era demasiado débil para controlar situaciones como estas. George Washington, llegando aquí a esta protesta, a esta batalla que iba a suceder, es como si Donald Trump llegara a una batalla con su bazooka listo para pelear, ¿verdad? Es interesante cómo él mismo, el presidente, estaba listo para pelear en esta batalla. Ahora, otro problema muy importante que sucedió cuando George Washington era presidente es la Revolución Francesa. En Francia la gente se estaba muriendo de hambre y en parte fue por el hecho de que ellos habían ayudado a los americanos en la Revolución Americana. Y todo ese dinero que habían gastado para ayudar a Estados Unidos ahora estaba teniendo consecuencias muy graves para la gente de Gran Bretaña. Incluso en esta época en Francia, la gente tendría que pagar una semana de sus ganancias para comprar solamente un pedazo de pan. Entonces la situación era muy grave en Francia. Y mientras la gente se estaba muriendo de hambre, la realeza estaba viviendo en maneras muy lujosas. Aquí en Versailles es donde vivía el rey y vivía en una manera muy lujosa. Interesantemente, todas las mañanas los nobles se peleaban básicamente, tenían argumentos acerca de quién iba a vestir el rey y la reina. Cuando el rey se iba despertando, allí estaban los nobles listos para ponerle la ropa. Incluso cuando el rey y la reina comían, era como un espectáculo para la gente. Los nobles llegaban ahí y se sentaban sin comer, mirando al rey y la reina comiendo. Hay cosas muy extrañas. Pero este palacio aquí en Versailles era algo muy lujoso. En esta época, teniendo chimeneas era visto como algo lujoso. Y como pueden mirar aquí, las chimeneas aquí adentro de Versailles eran enormes. En las afueras del palacio habían jardines enormes como los que miran aquí, muy bellos. Hay muchísimo lujo aquí en Versailles, aunque interesantemente el drenaje era muy malo en Versailles, no tenían muchos baños que trabajaban. Entonces la mayoría de gente que iba a visitar a Versailles, los nobles que vivían ahí, muchos simplemente usaban ollas y las dejaban en todos los lados en el palacio. Entonces olía muy terrible este palacio en Versailles. Podrías estar caminando y mirar caca en el piso, ¿verdad? En una olla. Eso es interesante, como había tanto lujo, pero no tenían tanta capacidad para tanta popó y pipí, ¿verdad? Vamos a mirar aquí a la reina Marie Antoinette. Ahora, Marie Antoinette, cuando ella llega a la capital de Francia, ella era muy popular. Era la nueva princesa que eventualmente se iba a convertir en la reina de Francia. Incluso cuando llegó a la ciudad de París, la estaban esperando 50,000 personas gritando su nombre, muy felices. Incluso la situación se hizo tan loca que por lo menos 30 personas se murieron porque la gente estaba corriendo tratando de mirar a la princesa, that they were basically trampled to death. So, una vez más, ella también vivía de una manera muy lujosa. Como pueden mirar aquí, ella se ponía cosas muy extrañas en su pelo, ¿verdad? Para representar el dinero y el lujo y básicamente la moda de esa época. Ahora, mientras todas estas personas estaban muriendo en Francia de hambre, famosamente, y no sabemos si es cierto o no, pero básicamente le dicen a la reina, reina, la gente se está muriendo de hambre, no tienen suficiente pan. Y ella dice, pues que coman pastel. Wow, terrible, ¿verdad? Muy terrible. So, la situación se empeoró, la gente empezó a protestar en contra de los reyes, del rey y la reina. Llegaron ahí al palacio de Versailles y la situación se estaba convirtiendo muy problemática. Entonces el rey y la reina decidieron escaparse. Entonces por la noche ellos se salieron del palacio y básicamente trataron de escapar de Francia. Pero fueron reconocidos. El rey fue reconocido porque su cara estaba en las monedas
obviamente de Francia, entonces lo reconocieron, aunque la gran mayoría de gente nunca lo había visto en persona. Lo reconocieron, lo capturaron. Interesantemente, le cortaron la cabeza, mataron a su propio rey con una guillotine, que era básicamente una navaja enorme que caía y le cortaba la cabeza. Esto iba a llegar a ser conocido como la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución, un cambio enorme. Ya no iban a haber reyes en Francia, el feudalismo se iba a acabar como en Estados Unidos. Iba a ser una república como nosotros. Interesantemente, después también capturan a Marie Antoinette, a la reina, y antes de cortarle la cabeza a la reina, ella por accidente, steps on one of the guy's feet y dice, perdón, I meant not to do it. Pardon me, sir, I meant not to do it, le dice. Interesantemente, antes de que esta persona le va a cortar la cabeza, ella le dice, oh, perdón for stepping on your feet. It's like, really? All right. Después le cortan la cabeza a la reina también. Y las cosas empeoran de una manera drástica. En Francia hay mucho caos, incluso se meten al Palacio de Versailles. Interesantemente había un grupo de mujeres, de madres, que se metieron al cuarto de Marie Antoinette después de que ya la habían matado. Y llegan allí y interesantemente empiezan a destruir todo adentro, robarse cosas. Y también empezaron a hacer caca por todo el cuarto. Ahora, esto me hace pensar, me pregunto, ¿cómo hicieron esto? ¿Ah? Si llegaron ahí, se tuvieron que esperar, protestar hasta que me den ganas de usar el baño, o si dijeron, ok, ya me anda del baño, vámonos a protestar ahora sí, para poder usar el baño allí en el cuarto. Pero a propósito, obviamente, ellos hicieron popó, o ellas hicieron popó en todo el cuarto, ¿verdad? Para destruir, para demostrar cuánto odio tenían en contra de esta reina. Entonces las cosas, como les dije, fueron de mal en peor. En Francia, eventualmente, más de 16,000 personas murieron en Francia en un tiempo conocido como The Reign of Terror, donde básicamente les cortaron la cabeza a casi 16,000 personas, como dije. Y básicamente la idea era matar a todos los nobles, a todas las personas ricas o todas las personas que estaban en contra de esta nueva república, de esta revolución francesa, básicamente. Ahora, mientras todo estaba pasando, Francia le estaba pidiendo ayuda a Estados Unidos. Y aquí es donde hay un gran dilema. Francia nos había ayudado a nosotros durante nuestra revolución, y ahora tal vez les deberíamos ayudar a ellos. Thomas Jefferson decía, ellos nos ayudaron, ellos están haciendo una república como nosotros, entonces les deberíamos de ayudar. A la misma vez Alexander Hamilton dijo que esto obviamente es un problema de ellos, nosotros no tenemos nada que ver, incluso la gente es la que está haciendo esta revolución, no hay nadie que es el líder de ahí, que está controlando la situación, no es una locura, ¿cómo les vamos a ayudar? Y después Francia empezó a tener una guerra con Gran Bretaña, y ahí es donde se complicó la cosa. Alexander Hamilton decía, no deberíamos de tomar lados. Thomas Jefferson decía, no, tenemos que apoyar a Francia, ellos nos apoyaron a nosotros. Ahora, eventualmente, George Washington decide que Alexander Hamilton está en lo correcto y básicamente hace algo llamado el Tratado de Jay, que básicamente dice que ellos no van a tomar lados. Ellos no le van a ayudar a Francia ni a Inglaterra, y eso hizo enojar mucho a los franceses, que creían que Estados Unidos les debería de ayudar por el hecho de que ellos les ayudaron en contra de Gran Bretaña. Al final, George Washington, después de 8 años como presidente, él decide que ya es suficiente. Él no va a intentar ser presidente de nuevo. Entonces él agarra a Alexander Hamilton y le dice, ayúdame a escribir un discurso de despedida que se hizo en un discurso muy famoso. Él dio muchos consejos en este discurso bastante importantes. Él dijo, por ejemplo, que no deberíamos de hacer facciones políticas. En otras palabras, que no nos deberíamos de separar entre grupos políticos. Incluso en cuanto tenemos el segundo presidente, se convierte esto en un gran problema. Tenemos diferentes facciones, básicamente diferentes partidos políticos. Aunque él estaba diciendo esto va a ser un problema muy grande, él dice que deberemos de evitar alianzas permanentes con cualquier país,
¿okay? Básicamente que no deberíamos de ayudar a ningunos países, básicamente ser neutrales. Y también él dice que no va a intentar de ser presidente una vez más. Dice eso sería mucho como un rey. George Washington dejó esa tradición de que el presidente nomás debería de tener 2 términos. En muchas maneras, como dije, George Washington fue el presidente de precedentes, el que estableció muchas de las tradiciones y las funciones del presidente de los Estados Unidos. Ahora, en el final, George Washington, años después, estaba en su caballo, mientras estaba lloviendo, se enferma, no podía respirar. Entonces, absurdamente, como la gente no sabía mucho acerca de medicina en esta época, o cómo funcionaba nuestro cuerpo, como siempre decían, ok, está enfermo, hay que sacarle sangre. Let's put some leeches on there, hay que sacarle sangre. Incluso por 12 horas le quitaron casi la mitad de toda su sangre. Y en parte se murió también, porque en esta época tenían una nueva idea de transfusión de sangre, de agarrar sangre de otros lugares y dárselos a la persona que se estaba muriendo, que se sentía mal. Y le dieron sangre de un chivo básicamente. Y esa transfusión básicamente es lo que lo mató. Bueno, es lo que creen los historiadores. En esta época creían que esas transfusiones podían revivir a los muertos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que darle esta sangre o más sangre para tratar de revivirlo, pero la familia decidió que no. Y básicamente es la manera en que falleció George Washington. Y así es como murió el héroe de la revolución, el primer presidente de nuestro país, George Washington. Y con eso vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.